¿Me escuchan bien? Sí, Bueno, vamos a retomar desde acá el tema de los métodos integrales. Recuerden que estamos viendo reexpresión y reevaluación con base a la NIC 29. Les comentaba al inicio de auditoría, para los que no reciben auditoría, que vamos a ver el tema de revaluación de activos, ¿sí? El ejercicio que está cargado en la plataforma lo vamos a modificar. Yo les acabo de compartir en el grupo el enunciado que vamos a utilizar para la parte práctica y también en función de eso van a hacer las tareas que se van a dejar a partir de mañana, si no estoy mal. Entonces, vamos a continuar, vamos a terminar la parte teórica y entramos a la parte práctica. Muy posiblemente no vaya a ser necesario conectarnos el día 13 de junio. Eh, si logramos empezar hoy la parte práctica y si podemos lograr terminar los dos casos, en la siguiente clase podríamos hacer un pequeño repaso de los casos de revaluación, si nos diera tiempo. Si no, pues tendríamos la próxima clase para poder terminar la parte práctica. Entonces, vamos a comenzar con el tema de los métodos integrales en la aplicación del índice general de precios. Recordemos que venimos hablando de una reexpresión de valores en una economía, en economías de países que tienen hiperinflación o inflación, ¿sí? Ahora, los métodos integrales lo que busca es actualizar toda la información financiera de la empresa para reflejar el efecto real de la inflación, o sea, de del que el valor que el dinero ha subido o ha bajado. Entonces, para ello se utiliza el índice general de precios que mide cómo han aumentado los precios en una economía con el paso del tiempo. El proceso principalmente consiste en tomar los valores históricos que están registrados en la contabilidad y ajustándolos, perdón, con el índice actual. De esa manera, los estados financieros muestran cifras que sean más cercanas a la realidad económica y al poder adquisitivo actual de la moneda. Básicamente se reexpresan los valores por esa razón, por el poder adquisitivo de la moneda, porque antes algo me podía costar 100 quetzales, pero ahora si quiero comprar eso mismo ya no me alcanza con 100 quetzales, ¿ya? Porque la moneda por efectos de la inflación va perdiendo valor. Entonces, la importancia de este enfoque es que permite presentar la información financiera más confiable, más útil y que pueda ser comparable, especialmente en economías que tengan una alta inflación, ayudando a una mejor toma de decisiones. En Guatemala, pues la inflación se ha podido mantener debido a las acciones que el Banco de Guatemala realiza para que eso pueda tener una estabilidad, pero hay momentos en que esa estabilidad se pierde por conflictos en otros países que afectan a Guatemala, como lo del combustible, por ejemplo, que tuvo un alza muy significativa en muy poco tiempo. Luego ahorita ya se está estabilizando, pero también eso sucede porque Guatemala depende mucho de otros países para obtener ciertos productos, ciertos servicios, ¿verdad? Entonces también eso afecta en gran parte el tema de los precios y el poder adquisitivo de nuestra moneda. Ahora, en cuanto a la terminología, hay terminología muy importante que nosotros debemos de considerar. Porque en ese tema se presentan varios conceptos que son básicos que nos ayudan a comprender cómo la inflación afecta la información financiera, y esos términos son fundamentales para poder aplicar correctamente la NIC 29 y entender por qué es necesario ajustar los estados financieros. Primero tenemos el poder adquisitivo, que se refiere a la capacidad que tiene el dinero para poder comprar bienes y servicios. Cuando los precios aumentan, ¿sí? Por efecto de la inflación, el dinero pierde poder adquisitivo porque la misma cantidad se puede comprar con menos cosas, ¿sí?
Ahora, la inflación es el aumento general y continuo de los precios en la economía. La inflación afecta directamente a las empresas y personas, ya que reduce el valor real del dinero con el paso del tiempo. O sea, la inflación es lo que hace que el dinero pierda poder adquisitivo. Y el costo de reposición, que es el valor que tendría actualmente reemplazar o volver a comprar un activo similar o de las mismas características. Y este concepto permite conocer cuánto costará hoy adquirir un bien que anteriormente fue comprado a un precio histórico menor. Y esos conceptos permiten que la información refleje valores más reales y actualizados, facilitando una mejor interpretación de la situación económica de la empresa financieramente hablando. También tenemos el tema del valor justo de tasación, que es el valor actual estimado de un activo considerando su estado, su uso y el desgaste que ha sufrido, y se calcula tomando el costo que tendría reemplazar ese bien hoy y restándole la depreciación acumulada. Eso ya lo vamos a ver en la práctica. Por ejemplo, una maquinaria comprada hace varios años no va a conservar su valor original porque ya ha sido utilizada y ha perdido parte de su capacidad o de su vida útil, y por eso el valor justo de tasación busca mostrar cuánto vale realmente en el presente esa maquinaria. También tenemos el concepto de economía hiperinflacionaria, que es una situación económica donde los precios aumentan de una forma extremadamente rápida y constante. En ese escenario el dinero pierde valor aceleradamente y el poder adquisitivo disminuye en muy poco tiempo, como lo podemos ver como está sucediendo en Argentina, lo que le ha pasado ya a Venezuela y a Cuba. La hiperinflación también provoca que la información financiera basada en costos históricos deje de ser confiable, porque los valores registrados ya no representan la realidad económica actual. Entonces, por esa razón, la NIC 29 exige reexpresar los estados financieros para poder mostrar las cifras más reales y útiles para la toma de decisiones. También tenemos el concepto de índice general de precios, que básicamente es un indicador que nos muestra cómo cambian los precios en la economía con el tiempo y nos sirve para poder medir la inflación y conocer cuánto ha perdido valor el dinero. En la NIC 29 este índice se utiliza para poder actualizar o reexpresar las cifras de los estados financieros, permitiendo que los valores contables reflejen una situación económica más real y actual. También tenemos el tema de la posición monetaria neta, que representa la diferencia entre los activos monetarios y los pasivos monetarios de una empresa. Si la empresa tiene más activos monetarios que pasivos, posee una posición positiva. Pero si tiene más deudas monetarias que activos, la posición va a ser negativa. ¿Sí? Y eso es importante porque la inflación afecta de manera distinta a quien tiene dinero disponible y a quien tiene obligaciones por pagar. Por ejemplo, si yo tengo más obligaciones por pagar, el que el dinero haya perdido poder adquisitivo posiblemente me beneficia, porque voy a pagar menos. Tal vez en billetes voy a pagar lo mismo, pero financieramente hablando, en términos inflacionarios, voy a pagar menos valor. ¿Me explico? También tenemos el tema de ajuste por inflación, que es el precio contable mediante el cual se utilizan los valores históricos para poder reflejar el cambio en el poder adquisitivo de la moneda. Gracias a este ajuste por inflación, los estados financieros presentan información más confiable, evitando que las cifras antiguas distorsionen la realidad económica de la empresa. También tenemos conceptos como reexpresión, ¿sí? Que la reexpresión consiste en actualizar los valores históricos de los estados financieros y reflejar el poder adquisitivo actual de la moneda. Eso significa que las cifras registradas hace varios años se van a ajustar utilizando índices de precios, ya que el dinero pierde valor con el tiempo debido a la inflación. También tenemos la ganancia por inflación, que ocurre cuando una empresa se beneficia del efecto inflacionario. Esto normalmente sucede cuando posee más pasivos monetarios que activos monetarios, porque las deudas se van a pagar con dinero que ha perdido poder adquisitivo.
En otras palabras, la empresa termina pagando obligaciones con dinero que vale menos que cuando adquirió la deuda, generando un beneficio económico indirecto financieramente hablando. Y la pérdida inflacionaria que con el paso del tiempo, bueno, representa cuando la empresa mantiene una gran cantidad de activos monetarios como efectivo o cuentas por cobrar. Y con el paso del tiempo ese dinero pierde valor adquisitivo debido al aumento general de los precios. Y aunque el valor nominal del dinero sigue siendo el mismo, o sea, 100 quetzales van a seguir siendo 100 quetzales, pero la realidad es que se puede comprar menos bienes y servicios con ese dinero. ¿Me explico? Entonces, por ello la inflación afecta negativamente a las empresas que conservan mucho efectivo sin invertirlo o ajustarlo. Entonces, básicamente la inflación lo que hace es modificar el valor real del dinero y de los elementos contables. Por esa razón, la reexpresión financiera busca que los estados financieros reflejen cifras más reales, actualizadas y útiles para la toma de decisiones. ¿Sí? Los conceptos que acabamos de desarrollar son fundamentales porque a nosotros nos permiten comprender cómo la inflación afecta la información financiera de las empresas y cómo la NIC 29 busca corregir ese efecto. En una economía inflacionaria el dinero pierde poder adquisitivo con el tiempo y eso provoca que los valores registrados históricamente en la contabilidad ya no representen la realidad económica. Eh, la NIC 29 nos establece procedimientos para poder expresar los activos financieros y presentarlos en términos monetarios actuales. Para poder lograrlo, se utilizan conceptos como el índice general de precios, la posición monetaria, los ajustes por inflación, el valor justo de tasación, la reevaluación, entre otros. Además, esos términos también ayudan a poder identificar si la empresa gana o pierde poder adquisitivo debido a la inflación y también permite que la información financiera sea más confiable, comparable y útil para la toma de decisiones. Entonces, comprender esta terminología es importante para poder aplicar correctamente la NIC 29 y reflejar verdaderamente la situación financiera de una empresa en un entorno o en un país inflacionario. ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda con los conceptos? ¿Dudas con los conceptos? No, licenciada. Vamos a... Por favor, tengan su enunciado a la mano. Vamos a ver el primer caso de reevaluación de activos. No sé si lo logran ver en su pantalla. Sí, Ok. Vamos a leer el primer caso. Vamos a leer los dos casos y vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo el enunciado. El caso número 1 nos dice, para los que no lo tienen, el enunciado se envió al grupo hace un momento. Nos dice, la entidad Industrias del Pacífico S.A. adquirió una maquinaria industrial automatizada el 1 de enero de 2018 por un valor de 400,000 quetzales. Al 1 de enero de 2026, el activo presenta una depreciación acumulada de 160,000 quetzales. En esa fecha, peritos valuadores independientes determinaron que la maquinaria conserva una vida útil remanente de 2 años y posee un costo de reposición estimado
de 600.000. Instrucciones. Con base a la información anterior, indique A. Las partidas contables que deben registrarse como resultado de la reevaluación efectuada del activo. Y B. Las partidas contables necesarias para registrar la depreciación correspondiente al ejercicio 2026, considerando el nuevo valor determinado mediante la reevaluación. Caso 2. La entidad Corporativo Financiero Regional S.A. adquirió un edificio administrativo el 1 de enero de 2022 por un valor de 550.000 quetzales. El 1 de enero de 2026, el inmueble presenta una depreciación acumulada de 88.000 quetzales. En esa fecha, especialistas en valuación determinaron que el edificio conserva una vida útil remanente de 26 años y posee un costo de reposición estimado de 850.000 quetzales. Instrucciones. Con base a la información anterior, indique A. Las partidas contables que deben registrarse como resultado de la revaluación efectuada al inmueble. Y B. Las partidas contables necesarias para registrar la depreciación correspondiente al ejercicio 2026, considerando el nuevo valor determinado mediante la reevaluación. Entonces, básicamente, ¿qué nos está diciendo acá? Que la empresa, por ejemplo, en el caso de la maquinaria, la empresa compró una maquinaria hace varios años, en 2018, que tuvo un costo. Que actualmente esa maquinaria tiene una depreciación acumulada de X valor. No sé si lo logran ver ahí. Mejor. Y que en el año 2026, en enero, se contrataron a unos evaluadores independientes para poder evaluar la maquinaria para que nos indiquen el valor de que la maquinaria puede tener hoy o el costo de reposición de la maquinaria, que se recuerdan que es el costo de reposición, es lo que le costaría a la empresa poder reemplazar o adquirir un equipo con las mismas características al día de hoy. ¿Sí? Entonces, y nos dice que también determinan la vida útil que le queda al activo que están evaluando. ¿Estamos claros acá? Van conmigo. Me pide registrar las partidas contables de la reevaluación del activo y me pide registrar la depreciación correspondiente al año 2026 derivado de la reevaluación del activo. ¿Estamos claros acá? Entonces, básicamente eso es lo que me está pidiendo el ejercicio. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar a resolverlo. Por favor, tengan su enunciado a la mano y por favor, aquí sí necesito de su participación para los cálculos. Recuerden que la participación también se pondera. Ok. Entonces, acá como ven, hay un cuadro en el cual se va a realizar el análisis de la reevaluación del activo. Entonces, ¿qué tipo de activo vamos a reevaluar acá? ¿Qué activo vamos a reevaluar acá? La maquinaria, ¿no? Vamos a reevaluar una maquinaria, ¿sí? Una maquinaria industrial automatizada, dice el enunciado, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí el cuadro que ustedes ven me pide una cierta información. Me pide el costo de adquisición, que sería el costo histórico o lo que costó la maquinaria en su momento. Me pide la vida útil o vida útil estimada del activo, o sea, cuánto tiempo va a durar el activo. Me pide los años que la maquinaria lleva en uso. Me pide el valor de la depreciación anual de la maquinaria. Me pide la depreciación acumulada de la maquinaria. Y luego nos da la columna del valor en libros o del valor justo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer primero? Aquí, si ustedes ven, tenemos unos números que básicamente es el orden en el que vamos a ir operando. Básicamente, primero vamos a llenar el cuadro con la información que ya poseemos, porque hay información que el ejercicio no me la da. ¿Estamos claros acá? Entonces, primero yo voy a decir cuándo, en qué fecha adquirimos nosotros la maquinaria según el enunciado.
1 de enero del 2018. Maquinaria el 1 de enero de 2018. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Cuál es el costo de adquisición de la maquinaria? ¿El ejercicio me da esa información? De 400,000 quetzales, ¿sí? Aquí no vamos a usar decimales, ¿oyeron? Ok, entonces ya tengo el primer dato. La adquisición de la maquinaria fue el 1 de enero de 2018 y tuvo un costo de adquisición de 400,000 quetzales. ¿Será que el ejercicio me da la vida útil estimada del activo? O sea, ¿cuánto tiempo va a durar el activo en el momento, desde el momento que se adquirió? No, pero si es para maquinaria ¿Cómo, perdón? de depreciación, sería el 20% de depreciación. Ok, acá recuerden que estamos basándonos en la NIC 29, entonces acá no aplican los porcentajes de la ley de actualización tributaria. ¿Por qué? Porque es una revaluación financiera. Aquí no tiene nada que ver los porcentajes de ley ni el tiempo que da la ley de actualización tributaria, ¿sí? Porque la ley de actualización tributaria no da vida útil, sino que ellos le dan años para depreciar la maquinaria, dice ahí. No dice la vida útil del activo. ¿Me explico? Y aquí en la NIC 29 sí especifica, incluso en la NIC 16 que habla de propiedades, planta y equipo, nos especifica que lo ideal financieramente es que todo se haga con base a la vida útil del activo. ¿Ya? Y esa vida útil la da el proveedor que nos vendió el equipo o el fabricante del equipo. ¿Ya? Nos pueden decir, la maquinaria tiene 1 año de vida útil, o 5 años, o 10 años, o 20 años. ¿Ya? Depende del fabricante o del proveedor del equipo. Entonces, a mí acá el ejercicio no me da la vida útil estimada. Me da los años que le quedan al activo. ¿Sí? Que eso me lo dicen los valuadores. Aquí me dicen, los peritos valuadores independientes determinaron que la maquinaria conserva una vida útil remanente de 2 años. ¿Qué significa remanente? ¿Qué es lo que queda? ¿Sí? O sea, todavía le quedan 2 años a la maquinaria. O sea, la maquinaria ya está por caducar casi. ¿Ya? Y me están diciendo que reemplazar mi maquinaria en la actualidad me costaría 600,000 quetzales, cuando a mí originalmente me costó 400,000. Entonces ahí vemos el primer efecto de la inflación. Porque el dinero perdió poder adquisitivo. Por eso aumentó el precio de la maquinaria. ¿Me explico? ¿Van conmigo acá? Entonces vamos a dejar pendiente la vida útil estimada de la maquinaria y nos vamos a enfocar en los datos que tenemos. ¿Será que tenemos los años de uso? ¿El enunciado nos da los años de uso de la maquinaria? ¿Serían 8 años, licenciado? 8 años. ¿Cómo determinó esos 8 años? Es que no utilicé ninguna fórmula, es que ustedes usan fórmula para todo. Solo como resté del año 2016, 18, perdón, para el 2026. Ok, pero intrínsecamente... No sé si una fórmula para eso. Pues únicamente restar los años. Les explico. El enunciado de por sí o explícitamente no me dice que la maquinaria lleva X tiempo en uso. ¿O sí? El enunciado no me lo dice, pero me da información con la que yo puedo determinar ese valor, como lo hizo la compañera. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Van conmigo acá? Entonces, ¿cómo determino los años de uso si el enunciado no me dice explícitamente X años de uso? Ok, me voy al momento en que se adquirió el equipo. ¿En qué momento lo adquirimos? El 1 de enero de 2018. ¿En qué momento estamos haciendo la reevaluación? El 1 de enero de 2026. ¿Sí? Entonces, Zaira hizo el conteo de 2018 a 2026. Entonces, ¿qué hizo? Tomó 2019, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 8 años. Y está perfecto, está bien hacerlo así. Si ustedes lo quieren hacer más sencillo, únicamente tomen el último año y le restan el año de adquisición y nos da los 8 años de uso. ¿Sí? Entonces tomamos el 2026 menos el 2018 y nos da los 8 años de uso. Ahora, si ustedes empiezan a contar de 2018 a 2026, no cuentan 2018. ¿Sí? Esa es una ley también que se utiliza cuando se cuentan días para los intereses. ¿Ya? Si cuento el primero, si no cuento el primero, tomo en cuenta el último. Si no tomo en cuenta el último, tomo en cuenta el primero. Entonces, si se dieron cuenta, empecé a contar 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. ¿Sí? Y si yo voy contando hacia atrás, no voy a contar el 2018. Si voy contando hacia atrás, perdón, no voy a tomar en cuenta el 2026. Voy a empezar a contar en retroceso desde 2025 a 2018. ¿Estamos claros acá? ¿Dudas para la determinación de los años de uso? Ok. Si ustedes se dan cuenta, está facilísimo, ¿verdad? Únicamente es entender la información que me están dando. Ahora, ¿qué otra información? El enunciado me da la depreciación anual. De la maquinaria. O sea, ¿cuánto la empresa tendría que estar depreciando año con año? ¿Tenemos ese dato? Jóvenes, el enunciado me da la depreciación anual de la maquinaria. Anual no, solo dice acumulada. Ok, entonces nos pasamos a la depreciación acumulada. No me da la depreciación anual, pero me da el dato de la depreciación acumulada. ¿De cuánto es la depreciación acumulada que me da el enunciado? De 160,000. Ok. El valor, el libro, si el valor justo lo vamos a dejar pendiente, todavía no lo vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, ¿qué información me da el enunciado? Me da el año de adquisición o la fecha de adquisición, me da el costo de adquisición, que fue lo que originalmente me costó la maquinaria. Podemos determinar los años de uso, a pesar de que no me lo dice explícitamente, lo podemos determinar. No me da el valor de la depreciación anual, pero sí me da la depreciación acumulada. Entonces, como en contabilidad 3, con datos incompletos podemos trabajar. Ahora, ¿cómo determinamos nosotros la depreciación anual? Que es lo primero que vamos a determinar. ¿Por qué? Porque la vida útil, si nosotros necesitamos determinarla, necesitamos el dato de la depreciación anual para poder determinarla. Entonces, primero vamos a determinar la depreciación anual y luego determinamos la vida útil estimada. ¿Estamos claros acá? Porque para la vida útil yo necesito tener la depreciación anual. ¿Sí? Por esa razón la vamos a dejar de último. ¿Cómo determinarían ustedes la depreciación anual con la información que tenemos? ¿Qué procedimiento utilizarían? ¿Qué operación harían? ¿Qué restarían? ¿Qué sumarían? Dividiendo los 160,000 por los 8 años. 160,000 dividido los 8 años. Los 8 años. Nos da 20,000 quetzales. ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué lo hizo de esa forma, Ángel? Porque la depreciación acumulada es lo que tenemos de los 8 años, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, valga la redundancia, si es lo que tenemos en 8 años, entonces tenemos que dividirlo entre esos 8 años, esos 160,000 que acumulamos. Perfecto. Y esos 20,000 son los que se tuvieron que haber registrado
año con año durante 8 años para llegar a los 160,000, ¿correcto? Así es, licenciado, supongo yo. No, está bien, está perfecto. Entonces, de esta forma determinamos la depreciación anual. La depreciación acumulada dividido los años de uso, ¿sí? Para determinar la depreciación anual. ¿Estamos claros acá? ¿A alguien le queda duda del procedimiento? Y Meli, solo una consulta. ¿Sí? ¿Cómo llegó a determinar eso, esa depreciación acumulada? Esa me la da la información, ¿sí? En función a la vida útil del activo. Pero eso nosotros lo tenemos que determinar acá. Ah, ok. ¿Sí? Porque tal vez lo que les puede causar confusión es que quizás estén acostumbrados a los porcentajes de ley, pero cuando ustedes hacen, por ejemplo, registros en función con NIF, ya sea pymes o NIF plenas, todo es en función a la vida útil, ¿sí? Todo es en función a la vida útil porque le genera un mayor beneficio financiero a la empresa en un periodo de tiempo más largo. Porque si lo hacemos en función al porcentaje de ley, solo nos dan 5 años. ¿Sí? Para depreciar el activo totalmente. Pero ¿qué pasa si el activo puede seguir funcionando todavía? ¿Ya? Pasados esos 5 años ya no vamos a tener un beneficio fiscal que es el tema de la depreciación. ¿Ya? Tributariamente. Financieramente sí lo podemos prolongar más. ¿Por qué? Porque a la maquinaria se le pueden hacer mejoras. Ya se puede mandar a arreglar, se le puede cambiar, qué sé yo, el motor, etcétera. ¿Me explico? Y entonces todas esas mejoras que se le hagan a un activo incrementan su valor y por ende su vida útil. Por ejemplo, algo que pasa mucho con las empresas que utilizan carros repartidores. Compran pickups o compran camiones y les mandan a poner la estructura de atrás con puertas y demás. ¿Ya? Eso aumenta el valor de ese bien y por lo tanto aumenta su vida útil. ¿Ya? Pero tributariamente no lo podemos podemos registrar el aumento del valor del activo, pero igual la depreciación no va a pasar de los 5 años. En cambio, con las NIF, cuando se toma la vida útil, sí podemos tener un beneficio mucho más tiempo, ¿verdad? Y hay que hacer este procedimiento. Lo recomendable es una vez al año reevaluar los activos para poder ir determinando si aumentó de valor o disminuyó su valor. Ya que dependiendo del activo también eso puede suceder. Por ejemplo, con los inmuebles nunca nos va a suceder que pierdan valor. Siempre van a ir incrementando. O los terrenos. ¿Ya? Pero por ejemplo con las maquinarias, con los vehículos, son los más probables que disminuya su valor conforme pasa el tiempo y dependiendo del uso que tengan, también puede que no lleguen a la vida útil que le habían estimado. Pónganle que le dijeron un carro le puede durar 10 años, pero como lo usan demasiado, al momento de revaluarlo, miren, este carro ya no da. ¿Me explico? Entonces eso tributariamente es más complejo de hacer y financieramente nos da más posibilidad de poder mover eso. ¿Ya? Pero siempre dejándolo bien plasmado. ¿Estamos claros ahí? Ok. Entonces, ya tenemos el valor de nuestra depreciación anual. ¿Cómo determinamos la depreciación anual? Tomamos la depreciación acumulada y la dividimos en los años de uso. Ahora, ¿cómo vamos a determinar la vida útil estimada? ¿Sí? De la maquinaria. ¿Qué procedimiento harían ustedes para determinar la vida útil estimada de la maquinaria? Yo agarraría los 400,000 quetzales y le restaría los 160,000 quetzales. 160,000. La depreciación acumulada. Ok. Nos da 240,000 quetzales. ¿Los demás están de acuerdo? Solo ojo acá. Cuando hablamos de vida útil no estamos hablando en términos monetarios. Entonces esta operación no se podría hacer. Tendría que ser en años o en tiempo. ¿Me explico?
Aquí lo que determinamos fue el valor en libros. Con esta operación que acabamos de hacer. ¿Por qué el valor en libros? Porque tomamos el costo de adquisición y le restamos la depreciación acumulada. Nos da el valor en libros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo determinamos nosotros la vida útil estimada? ¿Alguien más? Pero muchísimas gracias, compañera, por el apoyo. ¿Cómo determinarían ustedes la vida útil? Cuando determinamos la depreciación anual, les dije que primero íbamos a determinar ese dato porque nos iba a servir para determinar la vida útil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar sí los 400,000, pero lo vamos a dividir dentro de su depreciación anual. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar como resultado en cuánto tiempo deberíamos de depreciar ese activo. Entonces, ese activo lo deberíamos de depreciar en 20 años. Esa es la vida útil estimada de la maquinaria. Si vamos registrando 20,000, 20,000, 20,000 de depreciación gasto cada año, ¿en cuánto tiempo lo vamos a dejar de depreciar? Lo vamos a dejar de depreciar en 20 años. Por lo tanto, la vida útil estimada de la maquinaria son 20 años. ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? ¿Dudas? No le... Bien, entonces acá ya tenemos nuestros primeros datos para continuar con el proceso de revaluación. Ahora, ¿qué continúa? Primero vamos a realizar la revaluación, ¿sí? ¿En qué fecha estamos realizando la revaluación? El 1 de enero del 2000. El 1 de enero del 2026, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué información vamos a tomar nosotros para hacer la revaluación? Primero, la revaluación va a tener como base el costo de adquisición. Entonces, vamos a tomar el mismo dato para hacer la revaluación. ¿Sí? Segundo, vamos a determinar ahora sí la vida útil estimada del activo según la revaluación. ¿Cómo hacemos ese proceso? ¿Qué nos dice el enunciado? Según la revaluación, ¿cuántos años le quedan a la maquinaria? 12. Ok. ¿Por qué 12 años? La resta de la vida útil menos los años de... La vida útil menos los años de uso. 12 años. ¿Qué dicen los demás? Sí, Lick. ¿Sí? Aquí lo que estamos haciendo es únicamente indicar cuánto tiempo le quedaría al activo según su vida útil estimada original. ¿Sí? Pero ojo a lo que les pregunté. Según los valuadores, ¿cuánto tiempo le queda de uso a la maquinaria o de vida útil a la maquinaria? 2 años. 2 años, ok. Entonces, si a la maquinaria ya le quedan 2 años y lleva 8 años de uso, entonces, ¿cuánto sería su vida útil? Si consideramos desde su adquisición y los años que me están diciendo los evaluadores. 10 años. Nos quedarían 10 años. Entonces, ¿cómo vamos a determinar la vida útil estimada revaluada? Vamos a tomar los años de uso y le vamos a sumar la vida útil que el valuador nos está diciendo que le queda al activo. ¿Me explico? Que son 2 años. ¿Estamos claros acá? ¿Estamos claros? Los que me dijeron 12, ¿estamos claros acá? Ok. ¿Por qué? Porque 8 años es lo que ya usamos la maquinaria.
Y recuerden que al día de hoy lleva 8 años. Y hoy nos están diciendo, le quedan 2 años a la maquinaria. Entonces la vida útil estimada no pueden ser 12 años, sino que van a ser 10. ¿Ya? 8 ya pasaron y 2 que me quedan. ¿Estamos claros acá? Entonces tenemos 10 años de vida útil. Ok. Los años de uso van a seguir siendo los mismos. Entonces ese dato únicamente lo traigo hacia abajo. Ahora, tengo que determinar la depreciación anual y la depreciación acumulada. ¿Sí? Con base a los datos revaluados. Ok. ¿Cómo determino o cómo determinarían ustedes la depreciación acumulada? La depreciación anual, la depreciación gasto. Dividido entre los 10 años, el costo de adquisición. El costo de adquisición dividido la vida útil. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Si dice que es con los datos de la revaluación, no tendría que ser por los 600,000. No, porque ese es nuestro costo de reposición. Nosotros tenemos que llegar a ese valor después de haberlo revaluado. Pero ahorita lo que necesitamos ver es con los datos de la vida útil, ver cuánto cambia la depreciación con los costos históricos y con los nuevos datos. ¿Sí? Ese es el objetivo ahorita y por eso estamos utilizando el mismo costo de adquisición. Porque digamos que aquí serían, digamos, nuestros totales. Nuestro costo de reposición, nosotros tendremos que llegar a esto. Ponemos acá costo de reposición. Son, ¿cuánto nos da el enunciado? 600,000, ¿verdad? A este valor nosotros tenemos que llegar. Pero para ello primero tenemos que ver el efecto que tiene en las depreciaciones la nueva vida útil. ¿Sí? Y después determinar cuánto nos hace falta o cuánto nos sobra para poder llegar al costo de reposición. Para poder hacer los ajustes correspondientes y que la maquinaria pueda llegar a ese valor en nuestros estados financieros. ¿Sí? Entonces, el cálculo de la depreciación anual está bien. ¿Por qué? Si para determinar la vida útil estimada acá arriba usamos el costo de adquisición y lo dividimos en su depreciación anual, determinamos el tiempo de vida útil, ¿correcto? Entonces, obviamente para determinar la depreciación anual voy a tomar mi costo de adquisición y lo voy a dividir en la vida útil estimada. Y eso me va a dar cuánto tengo que ir depreciando yo año con año durante 10 años. ¿Me explico? Y ahora, ¿cómo determinamos la depreciación acumulada? ¿Cómo determinarían ustedes la depreciación acumulada? Licenciado, disculpe, ¿me ¿Sí? podría indicar cómo fue que tuvo la última cifra? Es que fíjese que tengo problemas de internet y se me estuvo trabando cuando estuve explicando. Ok, ¿los 40,000? Sí, por favor, licenciado. Ok, los 40,000 se obtuvieron de tomar el costo de adquisición y dividirlo dentro de la vida útil estimada, dentro de los 10 años. Porque eso nos va a dar cuánto tenemos que ir depreciando nosotros año con año durante los 10 años según la nueva vida útil estimada, ¿sí? ¿Estamos claros ahí, Zaira? Sí, licenciado, muchas gracias. Ok. Entonces, ahora, ¿cómo determinamos nosotros la depreciación acumulada? Los 40,000 por los 8 años usados. Ok, vamos a tomar los años de uso por los 40,000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los 40,000 los tenemos que ir depreciando año con año.
Pero la depreciación acumulada tiene que ser al día de hoy. Entonces, ¿cuánto tiempo llevamos hoy? 8 años transcurridos. Entonces, 40,000 por los 8 años de uso nos da una depreciación acumulada de 320,000 quetzales. ¿Sí? ¿Estamos claros con estos cálculos? ¿Dudas con estos cálculos? Antes de pasar a la siguiente explicación. ¿Sí, Gerson? Anteriormente también tengo unos inconvenientes ahí. En la primera, donde dice adquisición de maquinaria del 1 del 1 del 2018, esa vida útil de 20, ¿cómo fue ¿por qué ahí es 20 y abajo es 10? Ahí me perdí, perdón. Ok. Acá arriba es 20 porque son los valores del costo histórico. ¿Sí? De los valores originales de la maquinaria, de los datos que nos da el enunciado. Y lo determinamos tomando el costo de adquisición, que son los 400,000, y lo dividimos en su depreciación anual. Entonces, al hacer esto, nos da la vida útil estimada que originalmente tiene la maquinaria. ¿Por qué? Porque 20,000, ¿cuánto tiempo nos tiene? ¿En cuánto tiempo tenemos que depreciar totalmente la maquinaria? La tenemos que depreciar en 20 años si seguimos registrando 20,000 quetzales anuales. ¿Me explico? Sí, muchas gracias. Sí, entonces, por ejemplo, solo para comprobarlo, si yo multiplico los 20,000 por 20 años, me tiene que dar los 400,000. Entonces significa que en 20 años yo voy a terminar de depreciar totalmente mi maquinaria. ¿Sí? Pero esto es con los datos históricos. Ahora, aquí abajo son 10 porque el evaluador al momento de hacer la evaluación de la maquinaria me dice, a esta maquinaria ya solo le quedan 2 años de uso. ¿Sí? No más. ¿Y cuántos años llevo ya usándola? 8. 8 años. Entonces, mi vida útil estimada nueva o revaluada, según los evaluadores, van a ser 10 años. ¿Por qué? Los 8 años que ya pasaron, más 2 que le quedan según los evaluadores. ¿Estamos claros ahí? Sí, muchas gracias por su aclaración. Ok. ¿Los Sí, demás gracias. alguna otra duda con relación a estos cálculos? ¿Entendimos por qué cada uno de ellos? Sí. ¿Sí? Ok. Bien, entonces acá vamos a hacer nuestro primer análisis. ¿Por qué? Si ustedes ven con los costos de adquisición, con los costos históricos les vamos a llamar, yo tengo que estar depreciando 20,000 quetzales al año. ¿Sí? Y al día de hoy, o al 1 de enero de 2026, se tiene una depreciación acumulada de 160,000 quetzales. Sí. Ahora, por motivos de la evaluación de la maquinaria, me cambió la vida útil estimada. ¿Sí? Por lo tanto, a menor tiempo, ¿qué significa eso? Que tengo que aumentar el valor de la depreciación que yo voy a registrar anualmente. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque lo tengo que depreciar en un menor tiempo. ¿Vamos claros ahí? Si aumenta el tiempo, digamos que si hubiera aumentado el tiempo y en vez de 10 hubieran sido 25 años, entonces la depreciación anual tuvo que haber disminuido. ¿Ya? Porque aumentó el tiempo en que yo puedo depreciar mi activo según la evaluación. ¿Van conmigo acá? ¿Vamos relacionando esos conceptos? ¿Sí? Por favor, si alguien no lo va entendiendo, con toda confianza puede abrir su micrófono y con mucho gusto volvemos a explicarlo. ¿Sí? La idea es que nos pueda quedar claro y que el examen lo podamos resolver bien. Y la tarea también la podamos hacer bien, ¿ok? Entonces, si alguien necesita alguna explicación, no hay problema, puede activar su micrófono. Ahora, entonces, como se redujo el tiempo de la vida útil de la maquinaria, por lo tanto, la depreciación anual, gasto tiene que aumentar. Entonces, ese es el primer análisis. Y obviamente la depreciación acumulada también tiene que incrementar, ¿sí? Porque yo voy a estar depreciando anualmente mayor valor. ¿Estamos claros ahí? Ya no voy a depreciar 20,000, ahora voy a depreciar
40,000 al año. Por lo tanto, yo ya no puedo tener 160,000 al día de hoy, sino que tengo que tener, según los cálculos, 320,000. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Acá vamos a manejar dos conceptos. Vamos a manejar uno que se llama depreciación acumulada en exceso o depreciación acumulada deficiente. ¿Qué significa en exceso? Que yo, con los costos originales, voy a depreciar o tendría que haber depreciado menor valor. Entonces, originalmente yo vengo depreciando más de lo que debería según la evaluación. Y la depreciación acumulada deficiente es que yo vengo depreciando menos de lo que debería según la evaluación. ¿Me explico acá? ¿Sí? Entonces, según ese criterio, aquí tendríamos una depreciación en exceso o una depreciación deficiente. Sería deficiente. Depreciación acumulada. Y entre paréntesis le vamos a poner deficiente. ¿Sí? ¿Los demás están de acuerdo? ¿Sí? ¿Hay alguien a quien no le haya quedado claro por qué deficiente? Sí, Lick, a mí me podría volver a explicar, disculpe, por favor. Claro. Vamos a tratar de hacerlo de forma numérica. Tal vez así nos ayuda mejor a poner el criterio más claro acá. Okay. Deficiente va a ser igual a que lo histórico es menor. Vamos a poner aquí literalmente, es menor a la evaluación. Y en exceso va a ser igual a que lo histórico es mayor a la evaluación. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere? Aquí me estoy refiriendo a las depreciaciones. ¿Sí? Se lo vamos a poner acá. Depreciaciones. ¿Sí? Esto aplica para las depreciaciones porque ese es el análisis que estamos haciendo acá. ¿Va conmigo acá, Mariana? Sí, Lick. Ok. Entonces, aquí, ¿por qué tenemos una depreciación acumulada deficiente? Porque lo histórico, a como veníamos registrándolo, es una depreciación menor a la que tenemos que estar registrando según la evaluación. Y esto se derivó porque disminuyó la vida útil. ¿Sí? Cuando la vida útil es mayor, mi depreciación disminuye. ¿Sí? Pero en este caso la vida útil disminuyó, por lo tanto mi depreciación gasto tiene que aumentar para poder cumplir mi depreciación o depreciar mi activo en ese plazo de tiempo nuevo según la revaluación. ¿Me explico acá? Sí, Lick, gracias. ¿Sí? Entonces, acá tenemos una depreciación deficiente porque según el histórico venimos depreciando menos de lo que según la evaluación deberíamos. ¿Estamos claros acá? Sí, Lick, gracias. ¿Sí? Yo vengo depreciando 20,000 y según la evaluación tengo que estar depreciando 40,000. Por eso es deficiente. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el cálculo acá. Los 40,000 menos los 20,000. Entonces yo tengo una depreciación gasto deficiente de 20,000 y una depreciación acumulada deficiente de 160,000 quetzales. ¿Estamos claros acá? ¿Dudas?
¿Dudas? No le. Ok. Ahora, yo tengo que llegar a este costo de reposición, ¿sí? Recordemos el concepto de costo de reposición. Costo de reposición es lo que me costaría hoy o en la actualidad comprar la maquinaria, la misma maquinaria o una maquinaria con las mismas características. ¿Por qué cuesta más? Por el tema de la inflación. El dinero perdió poder adquisitivo, por lo tanto, una maquinaria que en 2018 me costó 400,000, en 2026 me está costando 600,000 quetzales. El dinero se deterioró, perdió poder adquisitivo, por eso aumentó de precio. ¿Estamos claros acá? Entonces, Una consulta, perdón. ¿sí? Si yo la quiero vender, ¿eso es bueno o es malo el poder de adquisición? Depende. En este caso depende de cuánto nos quede en valor en libros. Y si tenemos algún superávit en la revaluación o no. Si tenemos algún superávit en la revaluación y lo vendemos por mayor de por un valor mayor al valor en libros, nos beneficia. Porque ahí no nos afecta el poder adquisitivo de la moneda. Pero sin embargo, el valor en libros nos queda comprometido y aún así lo vendemos por un valor menor, porque en el mercado la moneda ganó poder adquisitivo, ahí no nos beneficia. ¿Ya? Pero muy rara vez la moneda, al menos en Guatemala, gana poder adquisitivo. Por lo general, la moneda, por la inflación y por los efectos de otras economías de otros países, va perdiendo siempre valor. ¿Sí? Entonces, muy rara vez se puede dar el fenómeno de que la moneda, por lo menos el quetzal, vaya a aumentar en función al dólar, por ejemplo. ¿Ya? Póngale que nos beneficiaría si el quetzal, en vez de 7 u 8 quetzales por dólar, fueran 5. Eso significa que nuestra moneda ganó poder adquisitivo. ¿Ya? No sé si me explico ahí, Gerson. Sí, quedó perfectamente explicado. Muchas gracias. Ok. Entonces, para llegar al costo de reposición, ¿sí? Nosotros tenemos que aumentar el valor de la maquinaria o disminuirlo. Aumentar. Debemos aumentarlo. Entonces, esto se va a llamar aumento por tasación, ¿sí? O revaluación. ¿Sí? Entonces, en toda esta línea número 4, nosotros vamos a ir registrando los efectos que tuvo la reevaluación. ¿Sí? En este caso, ¿en cuánto tendría que aumentar la maquinaria para tener un costo de 600,000 quetzales? $200,000. En 200,000 quetzales. Entonces, si lo determinamos con fórmula, tomamos el costo de reposición y le restamos el costo de adquisición de la maquinaria. ¿Sí? Y eso nos da los 200,000 quetzales. Si nosotros sumamos 400 más los 200, nos da los 600,000. Entonces aquí tenemos nuestro primer aumento por revaluación o por tasación. En la actualidad se usa más el término revaluación que tasación, ¿sí? Pero la norma nos habla de tasación. ¿Estamos claros acá? Ok. Entonces, para el valor estimado o la vida útil tanto del costo de reposición como para el aumento de tasación, ¿qué vida útil se le tiene que asignar?
¿qué vida útil le asignamos tanto al aumento por tasación como para el costo de reposición? No serían los 2 años. Acá nosotros le tenemos que asignar la vida útil estimada revaluada. ¿Sí? ¿Que cuáles? Son los mismos 10 Los años. 10 años, ¿verdad? Ah, ok. ¿Sí? Tanto para el aumento por tasación y para el costo de reposición van a ser los mismos 10 años. Los años de uso tampoco van a cambiar, porque eso no lo podemos modificar. ¿Ya? Van a ser los mismos. ¿Entendimos por qué? Porque acá tanto el aumento por tasación y el costo de reposición son valores revaluados. Por lo tanto, la base de cálculo de su vida útil va a ser los años de vida útil estimada revaluada. ¿Estamos claros acá? ¿Sí? Ok. Ahora, por favor, determinen ustedes la depreciación anual y acumulada tanto del aumento por tasación y del costo de reposición. ¿Cuánto les da? Serían 20,000 y 160,000, ¿no? Ok. ¿Cómo determinó el del aumento por tasación, los 20,000? De la depreciación anual, los 200,000 dividido 10 años. Ajá. Y el otro, los... Ajá, por 8 por los 20,000. Ok. Los años de uso por la depreciación anual, ¿verdad? Ahora, la misma situación con el costo de reposición. La depreciación anual, los 600,000 dividido los 10 años. Y la depreciación acumulada, los 8 años de uso por los 60,000 de depreciación anual. Entonces, si ustedes se dan cuenta, al sumar los 400 por los 200, nos da los 600. Si yo sumo los 40 más los 20, nos da los 60. Y si yo sumo los 320 más los 160, nos da los 440. Entonces, ahí podemos ir comprobando que el análisis que vamos realizando y los cálculos van acorde al procedimiento. ¿Estamos claros acá? Entonces yo tengo forma de comprobarlo tanto horizontal como verticalmente. ¿Sí? ¿Alguien activó su micro? Sí, ahí en los 20 y en los 60 me perdí. ¿Acá? Ajá. Ok. Los 20,000 los determinamos tomando los 200,000 quetzales del aumento por tasación, dividiendo los 10 años de vida útil estimada. Nos da la depreciación anual. Y los 60,000 los determinamos de la misma forma, solo que con el costo de reposición. Los 600,000 dividido la vida útil estimada. Ya. ¿No? La depreciación acumulada fue los años de uso multiplicado por la depreciación anual. Tanto en el aumento por tasación como en el costo de reposición. Vea, los 8 por los 60,000. Ah, ya. Ahí ¿Sí? estamos. Okay. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? ¿Vamos bien? ¿Vamos claros? ¿Sí? Este tema está muchísimo más sencillo que agencias y que consolidación. ¿Sí? Acá lo que tenemos que hacer es el análisis adecuado y ver los datos que me está dando el enunciado. Principalmente el evaluador, porque eso es lo que nos va a mandar. ¿Sí? ¿Sí, Ronnie? Lick, solo una duda. Ahí donde dice depreciación acumulada de deficiente, esos datos solo se copian de la adquisición. Los 20,000 y los 160,000. No, estos surgieron a través de la operación de la revaluación menos la adquisición. Ah, ok, ¿Sí? Gracias. Y acá también, los 160,000 restamos los 320 menos los 160.
¿Estamos claros? Sí, gracias. ¿Alguna duda? Gracias, Ronnie. ¿Alguna duda? Ok. Ahora vamos a hacer otro análisis. Vamos a determinar el valor en libros. ¿Sí? Y vamos a determinar el valor justo de tasación. ¿Cómo determinamos el valor en libros? Normalmente cuando nosotros, digamos, queremos vender un activo, ¿cómo determinan ustedes el valor en libros? Ahí sí sería lo que es el valor de adquisición menos la depreciación acumulada. Perfecto. Entonces, vamos a determinar el valor en libros de la maquinaria revaluada. ¿Cuál va a ser nuestra maquinaria revaluada? Esta. ¿Sí? Entonces vamos a tomar el costo de adquisición, que son los 400,000, y le vamos a restar la depreciación acumulada. ¿Sí? Y esto va a ser nuestro BL, valor en libros. ¿Sí? O sea que si yo vendo la maquinaria por 400,000, ¿estoy ganando o perdiendo? Estoy ganando. Yo pudiera vender la maquinaria hasta por 81,000 y todavía le estoy ganando un poco. ¿Me explico? Si yo lo vendo por debajo de los 80,000, ahí es donde yo empiezo a perder dinero. ¿Me explico? Si se dan cuenta, ya no vale 400,000 la maquinaria. ¿Por qué? Porque ya ha tenido un desgaste durante esos 8 años. ¿Ha tenido su mantenimiento? Posiblemente sí. Reparaciones, entre otras. Pero el valor siempre va a disminuir. Nunca va a aumentar. Ese es el problema con los activos de ese tipo. Igual con los vehículos, con las impresoras, con las computadoras. Con todos los activos fungibles. ¿Conocen ese término? ¿Fungible? ¿Han escuchado ese término de activos fungibles? Mayormente se utiliza en el estado de ese término. ¿No? ¿No lo han escuchado? Bueno, yo no le... ¿No? Los activos fungibles son todos aquellos activos que sufren un desgaste físico a lo largo del tiempo. ¿Sí? O sea que, por ejemplo, un activo intangible no puede ser un activo fungible. ¿Ya? Solo los bienes que podemos ver y tocar. O sea, todos los activos físicos. Un edificio, un terreno, una maquinaria, un vehículo, una computadora, una impresora, un escritorio, una silla. ¿Me explico? El edificio se va deteriorando, se le hacen grietas. Pasó un temblor, se agrietó. La pintura se opaca. O si es pintura de aceite, como que se despega una calcomanía. El impermeabilizante del techo se desgasta, hay que darle mantenimiento. O sea, todo eso es un activo fungible. ¿Estamos claros acá? Ahora, vamos a determinar el valor justo de tasación. Que el valor justo de tasación ya lo vamos a hacer con base al costo de reposición. Y lo hacemos de la misma manera. Vamos a tomar el costo de reposición, los 600,000, y le vamos a restar la depreciación acumulada de 480,000. Entonces me dice que el BJ o el valor justo es de 120,000 quetzales. Entonces, ¿qué es lo que debo de analizar? Acá debo de analizar dos situaciones. ¿Pueden ver ahí? Este es el criterio que vamos a utilizar. Vamos a analizar si vamos a tener un déficit o si vamos a tener un superávit. ¿Sí? En la reevaluación. ¿Cómo lo determinamos? Va a ser déficit si el valor en libros es mayor al valor justo. Y va a ser un superávit si el valor justo es mayor al valor en libros. Por lo general, ¿sí? Esa es una regla no escrita y eso no les va a aparecer en la norma,
Pero por lo general o por lógica de operación o contable o financiera, como quieran decirle, si mi activo revaluado aumenta de valor, mi valor justo siempre va a ser mayor a mi valor en libros. ¿Sí? ¿Hay casos excepcionales? Se puede dar, claro que sí. Pero por lo general, por eso no les digo siempre, ¿sí? Por lo general, cuando mi activo aumenta de valor por motivos de la evaluación o por la tasación, mi valor justo va a ser mayor que mi valor en libros. Por lo tanto, desde ahí yo podría deducir que voy a tener un superávit. ¿Estamos claros acá? ¿Estamos claros? ¿Dudas con este criterio? Entonces, ¿acá qué tenemos? ¿Superávit o déficit? Superávit. Tenemos un superávit por tasación. O reevaluación. ¿De cuánto sería nuestro superávit? Vamos a tomar los 120,000 y le vamos a restar los 80,000. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? Sí, gracias. ¿Dudas? ¿Dudas con el cuadro? Acá terminamos el cuadro de análisis. ¿Dudas? ¿Está todo claro? Sí, Lick, todo bien. ¿La clase de hoy cuándo la van a subir? Espero subirla hoy. De una vez ya tengo el canal abierto acá, entonces espero subirla de una vez. ¿Y este ejercicio lo vamos a tener de tarea para el siguiente fin de semana o para mañana? Para el siguiente fin de semana les voy a dejar un enunciado y para fecha de entrega el día sábado. Ah, ok. De la fase 2 todavía está pendiente de calificar, ¿verdad? Sí, les mencionaba a los compañeros que todavía hoy justo tengo reunión para que me vean el tema. Entonces por eso todavía no se han arreglado. De los que mandaron enunciado y tarea todavía no se ha corregido. ¿Sí? Entonces por eso todavía no han visto cambio. Pero espero que hoy ya me lo corrijan y ya poder empezar a corregir. Ok, gracias. ¿Okay? Entonces, si logramos que me solucionen todo eso, yo les voy a informar que la fase ya está cerrada para que ustedes puedan visualizar si tuvieron modificación o no en su nota. Entonces eso lo voy a hacer durante la noche, ¿verdad? Entonces posiblemente mañana temprano les esté informando de que ya está completo todo. Porque no solo con ustedes tengo ese caso, sino que tengo otros cursos que también no me dejan entrar a la plataforma. Entonces es problema con mi usuario de la plataforma. Porque no he podido cerrar auditoría 1 tampoco, entonces. Ok, ¿no tenemos dudas con el cuadro? Ok, yo les voy a compartir este enunciado. Y de tarea les va a quedar analizar las partidas, porque aquí ya están hechas las partidas. Entonces, en una hoja, en un Word, puede ser, bien identificado, con su nombre, curso, jornada y su número de carnet,
van a indicar el análisis de por qué se hace esta partida, la partida 1, por qué la partida 2 y por qué la partida 3. ¿Sí? Y en la próxima clase las vamos a explicar. ¿Estamos claros acá? ¿Por qué? Porque primero así ustedes se ponen a analizar. ¿Sí? Y si está mal el análisis, pues no importa. Ese es el objetivo. De que nos podamos equivocar. ¿Por qué? Porque está netamente comprobado de que cuando yo me equivoco y luego veo la forma correcta de interpretar o de hacer una operación, ya nunca más me vuelve a suceder ese error. Me puedo equivocar en otras cosas, pero ya no en eso. Entonces, esa es la idea o el objetivo de este ejercicio. Entonces, les va a quedar de tarea. Les voy a compartir el ejercicio. Los que puedan avanzar en el caso número 2, avancen, es bastante similar. De todas maneras, lo vamos a resolver en la próxima clase. ¿Estamos claros acá? Solo una consulta. ¿Sí? Veo que en la plataforma hay ya no me acuerdo, pero hay una tarea que es para el 6. ¿Eso es lo que estamos viendo o...? No, yo les dije que esa, como no la puedo quitar por temas de mi usuario, entonces no puedo cambiar el enunciado, que es el que les compartí ahorita, que es lo que estamos resolviendo ahorita. Porque íbamos a ver reexpresión, pero nos va a llevar más tiempo. Entonces, como ya solo tenemos esta clase y la siguiente, ¿sí? Y yo el día sábado 13 la tengo muy complicada porque me surgió un compromiso. Entonces, mejor la reevaluación porque es un tema un poco más rápido y más sencillo de entender para poder evaluar en el examen. Muy bien, perfecto. Gracias, Lick. Ahora, si ustedes quieren, le entramos a la reexpresión y evaluamos reexpresión. Por mí no hay problema. No, la revaluación. Así estamos bien. Ok, entonces recuerden, le queda la tarea de análisis de las partidas y avanzar con el caso número 2. Todavía no les va a aparecer la actividad porque tengo que resolver lo de la plataforma y así ya modifico la actividad que está cargada ahí y cambio el enunciado. Y la fecha de entrega de ese ejercicio va a ser para el día domingo de la próxima semana, porque es el ejercicio que estamos resolviendo en clase. Y nos falta el caso 2. ¿Sí? Solo una pregunta, perdón. ¿Sí? Con lo que está a decir de la reevaluación fue, ¿verdad? Que ¿Sí? no vamos a ver. Reexpresión. Expresión. Sí. Usted no tiene un enunciado o un ejercicio realizado solo por si tenemos dudas, algo como ya no lo vamos a poder ver. Digo yo, no sé si usted nos puede apoyar. Bueno, al menos en mi caso. Si no mal recuerdo, tengo el ejercicio que di hace 2 años, cuando di contabilidad 4, y están las grabaciones de esa clase. Si usted no lo pudiera compartir solo para no quedarnos en stand-by, así como que, bueno, no lo miramos y bueno, sino que solo para tener una idea y poder investigar un poquito más, y porque siempre hay casos de que tal vez nos puede en la vida real venir un poco de eso y no vamos a tener como que la noción de qué podemos hacer. Sí, claro, con mucho gusto. Si ustedes me pueden poner un recordatorio, porque a veces a mí se me olvida, Sí. con mucho gusto se los puedo ubicar y compartir. Muy bien, yo le estaré escribiendo ahí en el grupo, ¿estará bien? Sí, por favor. Está bien. Reexpresión dijo, ¿verdad? Reexpresión de estados financieros. Okay. Ahí Gracias, es donde muy se bien. ve, por ejemplo, los índices generales de precios. Que con esos índices se determina un factor para poder reexpresar los valores. Que eso es lo que, a mi parecer, es lo que más complejidad tiene, y determinar las partidas monetarias y no monetarias para evaluar si hay una ganancia en reexpresión o pérdida en reexpresión. Pero se hace una hoja de trabajo, ¿verdad? Entonces, ok. Entonces, si pueden activar su cámara, por favor, para la asistencia del día de hoy.
O sea, la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ok, les voy a compartir acá. Y solo déjenme tomar otras para los datos de los compañeros que enviaron su información acá. A la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos. Ok. Entonces quedamos así, por favor, pendientes del grupo para cuando se les notifique que ya esté cerrada la fase. Y en cuanto yo ya pueda modificar, de una vez voy a cargar las actividades de las tareas, tanto de auditoría como de contabilidad. Si no me resolvieran hoy, se las voy a mandar al grupo para que ustedes puedan avanzar y podamos tener zona. ¿Sí? Entonces, un gusto haberlos saludado. Primero Dios, nos vemos el próximo sábado. Que tengan una feliz tarde. Feliz fin de semana, licenciado. Gracias.